estuvimos estudiando esta semana, que lleva el nombre de Sa y significa ordena. Muy bien. ¿Cuántas porciones llevamos del libro de Levítico, hermanos? Dos. La primera se llamó Vaikra y esta Sa. Muy bien. Recuerden que estamos tratando de aprender los nombres de las parashot. Entonces, pues al final de este libro de Vaikra también vamos a ver cuántas pudimos memorizar. Entonces, llevamos dos. La número 1, Vaikra, y la número 2, Sa. Vaikra y Sa. Vaikra y Sa. No lo olvidemos. Bueno. La porción de la Haftarah que vamos a estudiar esta semana se encuentra en el profeta Jeremías 7:21 a Jeremías capítulo número 8, verso 3, y luego se añaden dos versos más del capítulo 9, el 22 y el 23. Una curiosidad de esta porción es que no se lee todos los años porque muchas veces cae en el Shabbat que cae antes de Pesach o también durante la festividad de Purim. Entonces cambian la porción que se lee durante ese Shabbat. Entonces esta no se lee todos los años, pero bueno, este año sí. Y, ¿mande? Sí, me parece que sí ya lo celebraron, y pues como este año trae un mes más, todavía faltan semanas para llegar a Pesach. Entonces, por eso sí lo estamos estudiando. Bueno, pues durante esta semana en la porción SAP estudiamos pues recapitulamos también algunos temas que ya habíamos visto en la porción Vaikra, como el tema de las ofrendas, los sacrificios, holocaustos, que dijimos la semana pasada, a ver si se acuerdan, que el nombre en hebreo para estos ofrendas es, ¿recuerdan? Korbanot, las korbanot. Y que dijimos que una traducción al español más correcta sería algo así como acercamientos o actos para acercarse. Si tomamos en cuenta la raíz de la palabra korbanot, que es cercano o cerca, acercar, el verbo, entonces los korbanot. Y ya la semana pasada los mencionábamos, hoy tuvimos oportunidad de repasarlos nuevamente. Vimos que ahí en Levítico se enlistan 5 tipos, o bueno, 4 si juntamos los últimos 2. ¿Ya se los aprendieron, hermanos? ¿En hebreo y en español? Sí. A ver, hermana Aleida, díganos el primero. Hola. Que al español sería una traducción. Holocausto o ofrenda quemada. Muy bien, y esta ofrenda tenía precisamente la característica de que tenía que ser consumida al fuego en su totalidad. Muy bien, entonces el primero es hola, hermanos, para que los tengamos presentes, porque también es bueno, si aún no los conocemos, pues en esta oportunidad de estudiar Levítico, aprendernos sus nombres. Bueno, hola, sobre todo su significado más profundo, como ya nos explicaba la hermana hace rato, muy interesante cómo Mashiach cumplió con cada una de estas korbanot, con su ministerio y con su vida. Bueno, es hola. La segunda que es en lista es ¿alguien? Minja, que era una ofrenda de harina, ¿ok? Que también era consumida al fuego. Entonces tenemos hola, holocausto, minja, que se traduce como regalo al español, y consistía en una ofrenda quemada, pero era de harina. Ya dijimos quiénes presentaban una minja. Ambas ofrendas eran ofrendas voluntarias, en donde lo que se presentaba no podía ser consumido por la persona que lo presentaba. O sea, no podían comer de ello. Bueno,
Tercer lugar, ahí se enlista también en la parashá la ofrenda llamada de paz, y en hebreo Shelamim, que viene de la raíz de palabras como Shalom, Shelamim. La ofrenda de paz era una ofrenda también voluntaria, pero que se presentaba y de la cual sí se podía comer. Era como una manera de que tú ibas a tener ahí pues una comida con el Eterno. Entonces presentabas esta ofrenda en agradecimiento. Bueno, esa es la tercera. Y la cuarta y la quinta, estas no eran voluntarias, estas eran obligatorias y son conocidas como ofrendas por el pecado o por la iniquidad. Y sus nombres hebreos son... ¿Qué más fuerte, hermana? Para los que están anotando. Ok. ¿Sí escucharon, hermanos, allá? No, dicen que no. Hatat, J-A-T-A-T sería la transliteración. Ofrendas por el pecado y la iniquidad. Bueno, y entonces las vimos la semana pasada y en la porción de esta semana aparecen otra vez, a lo mejor con algunos otros detalles, pero bueno, ahí tenemos la repetición de estas ofrendas. ¿Y algún otro tema, hermanos, que estuvimos viendo? ¿Algo más? Además de la repetición de los korbanot. Ok, la consagración de los sacerdotes. ¿Algo más? Está relacionado con pues las instrucciones precisas que el Eterno dio para cada uno de estos korbanot que se iban a presentar. Bueno, entonces dicen los estudiosos judíos de esta Haftará que, bueno, hemos visto distintos tipos de conexiones, ¿no? Algunas muy claras y algunas no tanto, pero todos coinciden en que esta Haftará comienza con una aparente contradicción. ¿Por qué? Bueno, vamos al primer versículo para leerlo. Jeremías 7:21. ¿Quién nos puede ayudar a leerlo? El verso 21. Muy bien. Hasta ahí, hermanos, en base a lo que aprendimos esta semana, ¿en dónde se encuentra la contradicción en estas palabras? ¿Ok? En que se lo coman, porque las ofrendas quemadas no podían ser comidas, ¿verdad? Por las personas que lo presentaban. Entonces ahí pues hay como que una contradicción que vemos, es como que pues porque el Eterno está diciendo que lo coman si está prohibido comérselas. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver por qué están escritas estas palabras. El verso 22, hermana Carlita, ¿nos los lee, por favor? Porque yo no hablé a sus padres ni les di órdenes concernientes a sus ofrendas quemadas, los sacrificios cuando los saqué de la tierra de Misraim. Ok, entonces en este verso 22 también otra vez una aparente contradicción. Escribe el profeta Jeremías que el Eterno no les ordenó a los israelitas respecto al asunto de los holocaustos y los sacrificios. Y entonces nosotros diríamos, pues, si llevamos 2 semanas estudiando las leyes que el Eterno les dio respecto a los holocaustos y sacrificios, pues, ¿cómo está este versículo, no? Entonces, en el hebreo sí es más fácil apreciar que el Eterno está hablando de manera retórica, como los papás a veces nos hablan a los hijos. Como que pues ya haz lo que quieras, ¿no? El hijo quiere ir a un lugar y luego a lo mejor
el papá le dice, pues si quieres vete, ándale, vete y así, ¿no? Pero realmente el papá no quiere que vaya, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de la manera en la que el Eterno le está hablando aquí al pueblo de Israel, propiamente a casa de Judá. El profeta Jeremías también vivió antes, durante y después del exilio. Espérame tantito porque se volviendo a conectar. Ok, ya. Decía, el profeta Jeremías también vivió antes, durante y después del exilio por los babilonios, de la casa de Judá por el imperio babilonio. Él también dio profecías acerca de esto antes de que sucediera y vivió o profetizó durante al menos 4 reyes que gobernaron sobre la casa de Judá. Otra característica o particularidad del profeta Jeremías es que él pertenecía a una familia de sacerdotes. ¿Sabían esto, hermanos? Entonces, si investigamos un poquito más acerca de Jeremías, vamos a ver que él era de una familia de sacerdotes levitas. Entonces, Jeremías tenía este ministerio tanto de sacerdote, su padre era un sacerdote, como de que fue llamado a ser un profeta. Y se cree que escribió algunos libros, como cuáles, hermanos, además de Jeremías. Lamentaciones y otro más que también se le adjudica, Primera y Segunda de Reyes, también se le adjudican al profeta Jeremías. Eso yo no lo sabía, pero vi que esto se enseña dentro del judaísmo. Interesante. Y les mencionaba el tema de que él era un sacerdote porque, pues, por los temas que vamos a ver aquí, y bueno, hay una conexión ahí también, ¿no? Porque dijimos, en esta parashá aparecen leyes específicas para los sacerdotes, ofrendas que ellos tenían que presentar, respecto al tema de cómo ellos eran consagrados, etc. Y pues el hecho de que aquí está escribiendo un sacerdote, creo que toma un poquito más de significado. Bueno, entonces decíamos, los primeros versos, todos dicen, pues parecen presentar una contradicción, puesto que la parashá y la haftará siempre tienen una conexión en temas o algo así. Pues ahí vimos todas las instrucciones para las ofrendas y holocaustos y sacrificios, y acá comienza diciendo como que el Eterno de que pues ya hagan lo que quieran, coman de las ofrendas, y que él no instruyó acerca de esto. Entonces, obviamente, como podemos imaginar, esto era porque pues el pueblo no estaba haciéndolos de manera correcta, o bueno, ahorita vamos a descubrir por qué era lo que estaba sucediendo. Vamos a continuar entonces la lectura, y ahorita ya nos vamos a regresar a hacer algunos comentarios. Verso 23 pues vamos a leer todo el pasaje. Hermana Carla, ¿nos puede ayudar a terminar de leer hasta el 8.3? Ustedes han hecho esto desde
Muy bien, hasta ahí. Bueno, esta es la porción entonces, unas palabras duras y fuertes que el profeta Jeremías pues profetiza en contra de ¿quién, hermanos? De Israel, de Judá. De Judá, ¿verdad? Pusimos atención, varias veces se menciona el reino de Judá porque era una profecía directamente para ellos. Ya para este tiempo, casa de Israel había sido esparcida por los asirios cuando él está dando esta profecía. Entonces, pues no es una profecía pues a las tribus del norte, sino a la casa de Judá. Y ahí lo vimos en varios versos. Bueno, confirmamos esto. Entonces, ¿cuál era el problema principal respecto al tema de los holocaustos y de los sacrificios, hermanos, según lo que acabamos de leer? A ver, ¿quién quiere contestar? Levante su mano. ¿Cuál es el problema aquí? Lo que el Eterno les está, pues, confrontando. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué logramos apreciar en esta lectura? A ver, hermana Leida. Ok. Entonces, ¿sí estaban haciendo los sacrificios? ¿No los estaban haciendo? ¿Cómo los estaban haciendo? ¿Qué es lo que vemos en estos versos que acabamos de leer? ¿Ok? ¿Pero sí los hacían o no los hacían? Ok, los continuaban haciendo porque también vemos que en algún momento los dejaron de hacer. Y aquí sí los están haciendo. Ellos continúan haciéndolos, pero de maneras incorrectas. ¿Cuáles eran esas maneras incorrectas? Pues dice la hermana, porque los hacían de manera hipócrita. Ok, ¿algo más? No sigan la historia. Ok. Y el enfoque de los sacrificios no está enfocado porque esta forma de ver los pasajes que Dios realmente no le dio mandamiento de esos sacrificios. Ok. Mamá le dijo, pesca, dijo, bien, el carro con el cielo de oro, hace sacerdocio levítico y viene todas las instrucciones. Claro. Entonces ellos habían perdido el enfoque de por qué eran las instrucciones. Entonces nomás iban, contaban, comían, Muy bien, hermanos, así es. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, sí los estaban haciendo, pero con una actitud hipócrita, habían perdido el enfoque, no entendían el por qué los hacían, a lo mejor nomás los hacían por hacerlos. ¿Qué más? Mencionaron otro tema ahí respecto a la idolatría. Entonces, los hacían, pero a lo mejor combinados con prácticas paganas. Porque no sé si notaron por ahí algo que dice como que sacrificios que se hacían en ciertos montes y que hijas e hijos eran sacrificados al fuego. Entonces ya estaba ahí como que una mezcla de lo que ellos veían de otros pueblos y el cómo sacrificaban, presentaban ofrendas a sus ídolos, y ellos los estaban combinando también con las instrucciones que el Eterno había dado. Entonces, los hacían, pero los hacían mal por todo lo que ya mencionamos. Y es por eso que el Eterno les habla, como dicen, de manera retórica, y les dicen, pues, ándeles, háganlos, pero pues ya cómanselo, al fin que no lo hacen bien, yo no los quiero, cómanselos ustedes, algo así, ¿no? En el primer versículo, en el 21. Y en el 22 menciona esto que el hermano nos explicaba. Dice, porque no he hablado a vuestros padres, ni les he ordenado en el día que los he sacado de la tierra de Egipto sobre el asunto de holocaustos y sacrificios. Y les decía, nos preguntaríamos aquí, bueno, ¿y todas las instrucciones? Pues claro que el Eterno sí les dio instrucciones, pero la forma en la que está aquí escrito es que pues no era la prioridad. Porque como bien dijo el hermano, ¿cuándo es que el Eterno les da estas instrucciones respecto a holocaustos y sacrificios? ¿En qué momento de la historia? Después de salir. Después del becerro. Ok, sí, después del evento del becerro de oro. Después de que ocurre esto, entonces vienen las leyes y las instrucciones respecto a holocaustos y sacrificios. Entonces nos preguntaríamos si esto realmente estaba dentro del plan del Eterno, si en un principio, como dicen las Escrituras, como no siempre fue así, ¿no? Entonces, ¿era necesario estas cosas?
lo que el Eterno quería para su pueblo, realmente quería ordenarles todas estas leyes, y hay varias explicaciones dentro del judaísmo. La mayoría de ellas explican que el Eterno no quería relacionarse de esa manera con su pueblo en un inicio, pero que el pueblo de Israel sí quería acercarse al Eterno como de la manera en la que otros pueblos lo hacían, o sea, a través de cosas físicas, no solamente una relación de corazón, sino que necesitaban como llevar a cabo estas prácticas buscando acercarse más a Él. Una explicación decía como que el Eterno quería mantener una relación con su pueblo como de un rey y sus súbditos, pero que Israel buscaba mantener una relación como de un vecino. No sé si entienda un poquito la diferencia, como una cercanía así muy palpable, mientras que el Eterno, según lo que vemos y las instrucciones que les da en Éxodo, Él iba a ser como un Dios, pero algo distante. Para eso estaba Moisés, para guiar al pueblo, pero Él era el rey. O sea, al rey no se accede de una manera tan sencilla, ¿no? No cualquiera tiene acceso al rey, o eso es lo que vemos en la historia. Para poder presentarte ante un rey, pues, no, o sea, no era nada sencillo. Bueno, algo así es que el Eterno quería tener. Bueno, esas son las explicaciones que dan y que vienen todos los versículos así donde explican cómo el Eterno decía, o sea, Moisés va a ser para ustedes como que mi representante, yo me voy a mantener como que un poco distante, hasta cierto sentido, ¿no? Y que ellos no, o sea, ellos querían tener algo ahí palpable, un tabernáculo donde supieran que allí estaba la presencia de Dios y que ellos podían acceder y podían presentarse físicamente y podían llevar sus regalos y sus ofrendas porque ellos lo necesitaban, porque de esa manera les iba pues quizá a ayudar el tener algo ahí tangible y visible, porque en el momento en el que ellos no tenían algo así, entonces iban a pasar cosas como lo que sucedió con el becerro de oro. No vieron a Moisés, ya dijeron no bajó, nos fabricamos una imagen. Entonces, para que eso no sucediera, el Eterno les dio pues lo que ellos necesitaban, algo físico, algo tangible, a donde ellos pudieran pues hacer todo lo que se hacía y hacer todo este servicio, pero era para beneficio del pueblo mismo. No sé si se entiende un poquito la idea de las explicaciones que estuve leyendo, o si ustedes tienen algún comentario, hermanos, respecto a esto, pero están de acuerdo, qué piensan, pero ese es el tema en sí, que el Eterno sí quería relacionar así con su pueblo, pero en su misericordia les otorgó estos medios, estas herramientas para poder que ellos sintieran el que podían mantener una relación más estrecha. Entonces, con todo esto recordamos pues precisamente cuál era el propósito de los holocaustos y de los sacrificios. No era, como hemos dicho en otras clases, algo como que sí, que algo que el Eterno necesitara para apaciguar su ira o que Él se regocijara de los sacrificios que se hacían ahí, algo que Él necesitara o como para mostrarle que Él era el superior, porque pues finalmente el Eterno es el creador de todo. Él no necesitaba ese reconocimiento a través de esos sacrificios. Pero esto lo permitió pues en su misericordia para beneficio del pueblo mismo. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Imágenes, desde religiones, desde papel, desde oro de plata, que estamos en monumentos que tienen en iglesias. La gente quiere algo que puede ir a tocar y decir, mira, aquí está Dios, y algunos me han llegado y dicen, ¿cómo no voy a venerar a la Virgen María? Que la puedo tocar, y digo, ella puede interceder por mí, que es la madre de Dios, y digo, no, para nada. Eso no tiene nada que ver con la religión de Dios.
son los enfermos. Ujú. Entonces dice la presentación del programa, nadie moría. Y hay mucha gente que dice, no, pues yo sí quiero la Virgen, me quiero un saludo a esto, con lo otro. Yo sigo con el padre, hacerle, no sé, ahora se llama ofrendas, hacerle sacrificios, hacerle, lo que llaman ahora castigos, lo que decía uno para llegar ahí, pero no es así. Así Yo es. quiero otro tipo de, que sea profeta. Ajá. Entonces, Lo que uno vea, sí, pero lo que uno vea sea eso. sí, y pues yo creo que esto quizás sí fue así porque lo vemos, por ejemplo, en la generación antes de los reyes, que la Biblia sí nos dice ahí que ellos querían un rey. O sea, es que nosotros también queremos un rey que gobierne y que esté aquí. ¿Y qué hizo el Eterno? Se los permitió. Claro que eso no terminó bien, pero se los permitió. Entonces yo creo que con la generación de los israelitas que salen de Egipto, explican los sabios judíos como Maimónides, que ellos también dijeron, es que nosotros también te queremos alabar así, también te queremos mostrar nuestro servicio a través de actos físicos como es. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Pues el Eterno tiene que venir a regular y poner todas las condiciones de, ok, está bien, pero las cosas se van a hacer así, ¿verdad? Para que no se salga de lo que pues el Eterno iba a permitir, como, no sé, la cuestión del divorcio, por ejemplo, que no siempre fue así o no estaba dentro del plan original del Eterno, pero pues como es algo que sucede, entonces el Eterno tiene que venir a regularlo. Bueno, lo mismo con las leyes de sacrificios y holocaustos, el Eterno tiene que marcar los límites de qué sí va a permitir y qué no, y cómo se van a hacer. Igual con los reyes, pues tuvo que venir a marcar, ok, va a ser por esta línea, va a ser así, y el Eterno regula pues todas estas cuestiones. Pero, pues no siempre fue así. Ajá. De hecho, desde ayer que estuve viendo unas películas con unos amigos respecto a ahorita que ya es Semana Santa aquí en México. Una que vimos fue El Príncipe de Egipto y muchos estaban criticando, o sea, el final de la película, porque no muestran lo del becerro de oro y tal, como en otras películas. Y yo la verdad, yo pienso, y estuvimos charlando un buen rato con eso, y yo la verdad yo pienso que es algo muy psicológico del ser humano, como que necesitamos forzosamente que algo que podamos ver y tocar, porque es como en la antigüedad que o sea, que nadie entendía las enfermedades, cómo llegaban o cómo venían, y muchos lo refieren así como si fueran espíritus malignos, o también referirnos con el viento, o sea, no lo vemos, pero lo sentimos. Y muchas veces cuando describimos a Dios es como el aire, es como el viento, o sea, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Pero es como que esa necesidad de que lo necesito ver, o sea, como ver para creer. No sé, es algo como que algo muy arraigado, como que necesitamos eso de tenerlo presente siempre. Por eso también por lo menos tenemos el tema de los Itzil o muchos objetos que nos ayudan a recordar que, bueno, tenemos a Dios cerca de nosotros, pero es como que algo más psicológico que me gustaría más indagar, pero es como que es eso, como que esa necesidad de tenerlo aquí. Es como también a los niños que una edad de que siempre quieren estar con los papás. O sea, no importa si estás como a 1 metro de ellos, siempre como que se quedan a pegar, porque como que necesitan estar contigo siempre apegados. Y es como que también juega en contra de nosotros porque caemos en ese error de que pues tener una imagen para adorar a Dios cuando no es así. Y es ahí donde también entra la malicia, donde nos dicen, bueno, pues quieres ver a Dios, mira, esta es la representación de Dios, ya sea un becerro de oro, ya sea una estatua de X persona, o de lo que sea, o sea, perfectamente. O sea, por eso también es como que ese derivativo de los ídolos de todas las culturas. Okay. Bueno, ¿algún otro comentario, hermanos? Bueno, hasta aquí estamos hablando sobre los primeros versos y que pues aquí hay una profecía en contra de Judá y la manera en la que estaban llevando a cabo los holocaustos y los sacrificios. No porque no estuvieran bien, no porque el Eterno no los hubiera ordenado, ya vimos que sí, que Él reguló todo esto y dio leyes específicas, porque a través de esto pues se podían obtener enseñanzas. La semana pasada hablábamos
que era una manera de mostrar gratitud, reconocimiento, que también aprendías pues al ver los animalitos siendo consumidos respecto a lo que hace el pecado, o cómo el pecado daña tu vida, que el pecado tiene consecuencias. O sea, había muchas enseñanzas, sí, simbólicas dentro de lo que se hacía, pero decíamos, vemos aquí en el verso que quizá no, pues no era como no fue una condición del Eterno para poder sacar al pueblo de Egipto. Él de todas maneras pues lo liberó, eso no fue una condición, sino que eso vino después, y vemos que vino después de lo que ocurrió con el becerro de oro, y estamos tratando aquí de pues hablar acerca de por qué pudo venir esto, o por qué el Eterno pues permitió esto, pero que era más bien una necesidad misma del pueblo. Bueno, entonces pues ya vimos lo que estaban haciendo, que lo estaban haciendo mal, y lo que el Eterno sí enfatiza en esta Haftará es verso 23, dice: sino que esta cosa les he ordenado, diciendo, oigan mi voz. ¿Cómo dicen otras versiones, hermanos? Verso 23, escuchen, oigan mi voz. ¿Mande? 7:23 dice: sino que esta cosa les he ordenado, diciendo, ¿cómo dice? ¿Oigan mi voz todos? Escucha mi voz, ¿ok? Hagan lo que digo. Hagan lo que digo. Sí, una que dice así. Ok, acá otra ya más clara: hagan lo que digo. Y seré para ustedes por Dios, y ustedes serán para mí por pueblo, y se encaminarán en todo el camino que ordenaré a ustedes para beneficiar a ustedes. Entonces lo que el Eterno quería o demandaba era obediencia. Antes que los sacrificios animales y todo este tema, era obediencia. Eso era la prioridad. No que la otra cosa esté mal, sino que en orden de prioridades y de importancia, la obediencia estaba por encima de este sistema sacrificial que se estableció posteriormente. Lo más importante es que ellos obedecieran y cumplieran el propósito por el cual el Eterno los había llamado. Entonces, el hecho de que ellos continuaran presentando los sacrificios, pero con vidas desordenadas y desobedientes, pues le quitaba por completo el propósito a lo que estaban haciendo. No tenía ningún sentido. Y ahí es donde el Eterno dice: pues háganlo como quieran, de todas maneras no está funcionando para nada. O sea, no lo están haciendo bien, no lo están haciendo sustentados por una vida de obediencia, entonces no tiene relevancia. Tampoco les está diciendo que lo dejen de hacer, porque si ellos obedecieran y llevaran vidas correctas, entonces los sacrificios y holocaustos estaban bien, estaban permitidos. Pero en orden de prioridades, primero iba la obediencia y después los sacrificios. Entonces, aquí ya vimos todo lo que el Eterno les estaba confrontando, los pecados que ellos estaban haciendo. Dice: no han oído ni inclinaron sus orejas, yendo en los consejos según el parecer de su corazón malo. Entonces aquí vemos desobediencia, soberbia, idolatría. Dice: desde el día que han salido vuestros padres de la tierra de Egipto hasta este día, envié a todos ustedes, a todos mis siervos los profetas, los envié y no me han oído, ni han inclinado sus oídos, y endurecieron su cerviz. Entonces, pura desobediencia. Incluso el Eterno les dice: hicieron peor que sus padres. O sea, ustedes, esta generación, la generación de judíos que fue al exilio, eran peores, en base a lo que vemos aquí, que aquellos israelitas que se hicieron el becerro de oro. Entonces, imagínense cómo andaban. Y aún en estas palabras vemos que el mismo profeta dice como que él les iba a profetizar y ellos no iban a oír. O sea, ya era un castigo que iba a suceder sí o sí, que los babilonios los exiliaran, porque pues a como se veía el panorama, no iban a arrepentirse de sus pecados. Y veía yo unos comentarios que hablaban precisamente acerca de esto, que algo terrible es que
más que la desobediencia en sí, es la incapacidad de darte cuenta de tus errores y de darte cuenta que estás mal y revertir pues lo que estás haciendo. Entonces, muchos de aquí, de nosotros, podemos a lo mejor equivocarnos, podemos desobedecer, pero el Eterno nos brinda en su misericordia esa capacidad y ese discernimiento de darnos cuenta, ok, estoy haciendo mal, estoy fallando, voy a tratar de corregirme. Pero a este punto, ellos no tenían ese discernimiento, o sea, ellos estaban actuando mal y ya ni siquiera sentían esa, pues lo que uno siente cuando peca, ¿no? De que, ay, no, pues me quiero arrepentir, necesito enmendar mis errores. Entonces esto es algo terrible en lo que ellos habían caído, no tener esa capacidad de poder corregir lo que estamos haciendo. Y pues que el Eterno nos libre de caer en pecado hasta este punto, de creer que estamos bien cuando estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad del Eterno. Y en esto consistía precisamente el decirles que ellos eran peor que sus padres, porque aún los israelitas de su pecado y de su maldad, pues muchos se arrepintieron y se arrepentían y le pedían a Moisés que intercediera por ellos y corregían el rumbo, pero estos, no, ya no, o sea, a pesar de que varios profetas les hablaban y les decían, ellos seguían igual. Entonces, pues sí, era algo muy grave la situación espiritual de casa de Judá en esos días. Entonces, pues por eso viene el juicio del Eterno. Después en los versos a partir del 28, pues el Eterno les dice que el juicio que viene y lo que va a suceder con ellos. Verso 29 dice, córtate el cabello, o no sé cómo digan sus versiones. Ok, ¿y cómo? Ok, ¿y entendemos el sentido de esta frase, hermanos? De córtate el cabello y arrójalo. ¿Qué significa? Más, no, porque aquí ya, bueno, puede ser, pero aquí ya era como que el juicio ya iba a suceder sí o sí. Entonces, corta tu cabello y arrójalo. Esto lo hacían como cuando, como símbolo de, pues sí, de dolor o... ¿Sí, hermana? Ajá. Llora solas y lamentada, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación y ha provocado su lujuria. Sí, era como una muestra de luto, pero porque el castigo ya iba a suceder, o sea, ya el luto era inminente, o sea, ellos iban a sufrir esto que el Eterno estaba diciendo aquí, digámoslo de alguna manera. Entonces ya no era como que humilla, te pide perdón, bueno, claro que la intención del Eterno siempre detrás de esto era que lo hicieran, pero la manera en la que está aquí escrito es como, el juicio ya está decretado, o sea, ya vístete de luto porque ni sabes todo lo que viene, o sea, vas a sufrir y ya fuiste desechado y todo. Entonces esto era algo que a veces hacían, por ejemplo, también como los nazarenos, en que ellos se dejaban su cabello largo y todo, y si querían terminar con sus votos, pues como que se lo cortaban o algo así. Entonces por eso se utiliza esta frase, es un hebraísmo, símbolo de luto. Bueno, aquí continúa diciendo lo que habían hecho los hijos de Judá, todo el mal que estaban haciendo, idolatría, que incluso se cree que había ídolos ahí cercanos al templo, y lo que viene después es que se cree que, pues como les decía, había una mezcla de costumbres paganas, por lo que dice de que en los valles quemaban a sus hijos y a sus hijas, verso 31, y el castigo que iba a venir sobre los hijos de Israel,
sobre el tema de los cadáveres y de las aves que iban a venir, de los huesos. O sea, son profecías bastante fuertes en contra de todo lo que estaban haciendo. Pero bueno, el final de esta Haftará, después de todo esto que hemos comentado, se encuentra hasta el capítulo 9 en los versos 22 y 23. Entonces vamos a ir ahí un poquito adelante. Y quien lo encuentre nos ayude a leerlo por favor con voz fuerte. 9, 22 y 23. Así dice Adonai: no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza. Mas en esto se alabe quien se alabare, en tener ceso y conocerme, porque yo soy Adonai, que hago merced, derecho y justicia sobre la tierra, porque en eso me complazco. Ok, vamos a leerlo en dos versiones más. Esta fue la Universidad de Jerusalén. Universidad de Jerusalén. ¿Alguien que tenga otra? 9, 22 y 23. Habla, aquí dice el agua. Los cuerpos de los muertos caerán en el desierto sobre la faz de la tierra del campo, y como el agua del regador, el maíz se recoge. Así ha dicho el agua. No se hará el sabio de sabiduría, ni en su valentía se hará el marido, ni el rico en riquezas el agua. 23, ¿no? No, faltó el 23, ¿no? No. Dice Yahweh, no se alabe el sabio de sabiduría, y el valiente se alabe su valentía, y el rico se alabe sus riquezas. Entonces está diferente la numeración, porque yo aquí tengo el 23. Sino en esto se podrá alabar el que alabare, en entender y conocer a mí, que yo, el Eterno. Entonces ya 20. Ese es el 24. Ah, ok. Entonces, porque Iván leyó versión hebraica, también está igual, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también, esta es la Tanakh. Ok. Sí, porque en otra versión aquí la israelita de Nazarena está el 23 y 24, no el 22 y 23. Ah, ok. Está corrida. Ah, bueno, entonces en versiones hebraicas sería 22 y 23 y en otras versiones 23 y 24. ¿Ok? Bueno, otra versión. Otra versión. Es desde donde dice así ha dicho el Eterno. Así ha ¿Ok? dicho Yahweh, no se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente de su valentía, ni se enorgullezca el rico de sus riquezas. Solamente en esto debe uno enorgullecerse, en ferviente devoción a mí, porque yo Yahweh actúo con bondad, justicia y equidad en el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara Yahweh. Muy bien. Entonces se decidieron estos versículos como el fin de esta porción, que como decíamos desde que iniciamos la clase, a pesar de que toda la Parashá Sab nos da las ordenanzas, las instrucciones respecto a los sacrificios, respecto a los holocaustos, pues se decide cerrar o concluir con este verso donde nos habla de qué es lo verdaderamente importante. Y como decíamos, en orden de prioridad, lo que al Eterno realmente le importaba era que ellos vivieran vidas obedientes, guiadas por las virtudes, los atributos del Eterno. Entonces, esto era lo más importante. Y si ellos no estaban llevando sus vidas de esta manera, entonces los sacrificios no tenían ningún sentido. Entonces, les digo, a pesar de que estuvimos hablando de todas las instrucciones y cómo se hicieron las cosas, se decide este versículo para que nos llevemos en mente que lo más importante es que nuestras vidas sean vidas rectas, justas, llenas de amor y de bondad. Leí un estudio que decía como que la Torá nos daba el qué y los profetas complementaban dándonos como el por qué. Entonces la Torá ahí tiene todas las instrucciones, pero a veces pues no entendemos, ¿verdad?, el sentido de por qué todo eso tan específico, pero los profetas nos dicen el por qué y entonces entendemos mejor el sentido o cuál era el propósito de todas estas instrucciones que estuvimos estudiando. Entonces el propósito era
precisamente eso, que si ya habían sido reguladas e implementadas, era para que se acercaran cada vez más al Eterno y esto se viera reflejado en que ellos mostraran estas virtudes. Aquí el verso 22, o bueno, 23, según la versión, enlista las cosas por las que las personas normalmente, en las que las personas normalmente se enfocan o consideran lo más importante. ¿Cuáles son esas cosas, hermanos? Sabiduría, valentía o fuerza, creo que dicen algunas, y la otra, riquezas. Esto es lo que normalmente las personas más, dice aquí, se alaban, pero podemos entender se alaban como que consideran la fuente de su felicidad. Así lo podemos entender mejor. O sea, consideran la fuente de su felicidad a las riquezas que tienen, o a la fuerza que tienen, o a la sabiduría, y lo consideran lo más importante que tienen en la vida, ¿no? Y aquí el Eterno pues nos dice como que no debemos de conformarnos con cosas tan simples, porque el conocerlo a Él, el entenderlo a Él, el porqué de todas las instrucciones que nos da y poder profundizar en el conocimiento de Él y poder desarrollar en nosotros estas virtudes propias del Eterno, y que nosotros tengamos esa oportunidad de asemejarnos un poquito al carácter del Eterno, pues hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que verdaderamente importa, y pues cuando hacemos lo más importante de nuestra vida, estas cosas nos quedamos muy abajo en lo que podemos llegar a ser. Entonces el Eterno dice, bueno, aquí dice que el Eterno es, ¿qué atributos se mencionan del Eterno, hermanos? Él es misericordioso, justo, bondadoso y recto. Ahí va a variar un poquito según las versiones que tengan. Él es así, y nosotros tenemos la oportunidad de aprender y mostrar estas virtudes. Entonces, el propósito de todo esto que hemos estudiado durante la semana es el seguir acercándonos al Eterno y que nuestra vida refleje estas virtudes. La misericordia hacia los demás, a quienes nos rodean, el amor, la bondad expresada a través de actos de justicia y de misericordia, de poder hacer la voluntad del Eterno, de poder discernir, porque esa es la rectitud, lo bueno y lo malo, y poder hacer lo bueno. Eso es lo que el Eterno demanda de nosotros, de su pueblo, como explicaba la hermana hace ratito. Eso es lo que demandaba de los sacerdotes consagrados y de nosotros, que hemos sido llamados un reino de sacerdotes, al cual también pertenecemos. Entonces, pues eso es con lo que nos quedamos esta semana, hermanos, con la importancia de seguir esforzándonos por crecer en todas estas virtudes que el Eterno demanda de nosotros, y que solamente podemos pues seguir desarrollando a través de la obediencia a sus mandamientos, y de poner en práctica el amor al Eterno y el amor al prójimo. Entonces así seguiremos creciendo en estas virtudes, y eso es lo más importante y lo que nos llevamos el día de hoy de todo este tema de holocaustos y sacrificios, sacerdotes y todo lo que se relaciona con el servicio que se hacía para el Eterno. No sé si alguien tiene algún comentario o dato o algo que quiera compartir, pregunta, antes de concluir. ¿Ya? ¿Hermana? Pablo le dijo al rey Raúl, le dijo antes de que consultara la pregunta del autor, ¿qué fue lo que dijo? Antes del servicio, no fue la obediencia. ¿Sí? Es muy importante la obediencia que se exige.
Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? ¿Están dormidos? No pueden estar dormidos porque están tomando café. Bueno, hermanos, gracias a... Pues aquí solo veo a la hermana Ketita, no sé si hubo alguien más, pero la hermana Ketita siempre fiel y puntual a las clases. Que el Eterno la bendiga, hermana, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bendiciones también para quienes vayan a ver esta clase en algún otro momento a través de las plataformas en donde se comparte. En esta ocasión, bueno, para los hermanos que están conectados, o hermana Ketita, no vamos a tener la siguiente clase para que no vayan a estar ahí esperándola. El pastor no pudo estar con nosotros esta semana por una situación familiar, pero pues la próxima semana confiamos en el Eterno que podamos tener ambas clases, si el Eterno así lo permite. Por lo pronto aquí nos despedimos, ya tomamos café, ya todo, entonces nos vamos a retirar a nuestras casas para seguir guardando Shabbat hasta la puesta del sol. Que el Eterno les bendiga, hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.